santo nombre de Jehová de los ejércitos. Te adoramos, Dios. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por este manjar. Gracias, Señor, porque cada día sentimos más y más tu poder y tu gloria. Porque es tu poder y es tu gloria, Padre amado. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas que son para la expansión de tu obra. Pero aún que bendigas aún más al dador alegre, Padre amado, que sembró sus diezmos y sus ofrendas en obediencia a ti, a tu palabra, Señor. A tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Te honramos, te bendecimos, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, familia. Vamos a pedirle a nuestra Titi que pase por aquí, que nos trae el estudio de hoy. Dáselo fuerte a papá. Dios es bueno. Te adoramos, Señor. Amantísimo Dios, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tu sierva que tú la conoces, Señor, y con poder y unción tú la usas, Padre amado. Gracias por lo que has depositado en ella y gracias por lo que vas a traer a la casa, porque tuyo es. Te adoramos, te bendecimos, y que esta palabra cale en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, y que traiga cambios con el poder del Espíritu Santo a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Bendito el Señor. En esta noche vamos a continuar hablando del tema del pecado. No podemos usar una sola noche para hablar de un tema tan tremendo y tan importante. ¿Por qué es tan importante este tema del pecado? ¿Usted sabe por qué es importante? Porque el pecado nos separa a nosotros de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos acerca del pecado. Porque el pecado nos separa a nosotros de Dios. Y Dios no quiere que nosotros andemos separados de Él, sino que caminemos en novedad de vida, en la nueva vida que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Es imposible, ¿verdad?, que usted vaya caminando por ahí, por la vida, y no cometa faltas. ¿Sí? Las cometemos. No somos perfectos, no tenemos alas, ni aureolas en la cabeza, ni tampoco podemos subirnos a un lugar, un monte alto, y escondernos allá, porque dice la palabra que aunque no tengamos contacto, ¿verdad?, con ninguna persona, pero mire, con el pensamiento. Nada más que con el pensamiento nosotros podemos fallarle al Señor. Así es que hablar del pecado significa que nosotros aprendamos a vivir bajo la cubierta del Señor. Vivir al amparo de Él, reconociendo que nosotros somos pecadores, pero que Cristo nos limpió con su sangre preciosa. Y que si alguno peca, dice la palabra, abogado tiene para con el Padre. Así es que usted, no es que quiere decir que como tenemos abogado con el Padre, vamos a seguir haciendo las cosas que nos dé la regalada gana, y luego pues voy, me arrodillo y le digo: ay, Señor, perdóname. Porque entonces entraríamos en un juego que no es muy bueno, ¿saben? Porque cuando nosotros pecamos, dice la palabra, deliberadamente, dice que ya no queda entonces ninguna excusa de parte de nosotros, sino que lo único que puede quedar para nosotros es una horrenda expectación de fuego. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no sabe, ni yo sé, cuándo nos va a sorprender la muerte. Aleluya. No sabemos cuándo. Ah, pues está bien, yo hago algo y me arrepiento y después vengo al Señor y ya, aquí no ha pasado nada. Sí, ya, no pasó nada aquí. Señor, perdóname. A ver, eso hacíamos cuando andábamos en aquella vida donde
días, aquí no pasa nada, sigo caminando y a la otra semana vuelvo y hago los mismos pecados, hago las mismas faltas y vuelvo y me confieso y vuelvo y me perdonan. Y así andábamos. Pero cuando vinimos a Cristo, que entendimos y supimos que si no nos arrepentíamos de corazón, no había ninguna esperanza para nosotros. Y el pecado camina, mire, al lado suyo. ¿Sabe? Todo el tiempo. Por eso es que es necesario llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser de la palabra de Dios. ¿Para qué dice la palabra? En esto pensar. No es en lo que voy a hacer mañana, que Señor, ¿cuántas cosas voy a hacer mañana? Mañana voy a ir y cuando pase por allí, como que se me va a pegar algo de la mano. Mañana voy a pensar, wow, mira aquella chica, mira aquel chico. Tantas cosas que podemos pensar, pero la palabra dice que no tenemos que estar pensando en ninguna cosa que nos conduzca al pecado, sino que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, ¿verdad? En todo lo que es de buen nombre. Aleluya. En eso pensemos. ¿Y en quién vamos a pensar? Pues en Jesucristo, de cómo Él nos ha limpiado, de cómo Él nos ha salvado, de cómo nosotros tenemos que ser agradecidos delante de la presencia del Señor, que ha tenido compasión de nosotros. Bendito el Señor. Y en esta noche vamos a continuar con ese tema del pecado. Eso es un tema fuerte, es un tema bastante largo. Así es que en esta noche vamos a buscar Génesis capítulo 3. Bendito Jesús. Génesis capítulo 3. Vive Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero antes quiero leerle algo. Dice, pecar es hacer algo que desagrada a Dios. Todo el mundo sabe lo que es pecado. Hasta a veces hasta los pequeñitos saben. Toda persona reside en el mundo, que reside en el mundo, es un pecador. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente, inevitablemente cuando crezca, pecará. Bendito el Señor. Porque no es la primera acción pecadora lo que hace del niño un pecador, sino que el niño cometerá el pecado porque expresará la naturaleza pecadora con la cual se nace. Nosotros sabemos que los niños pequeños no cometen pecado porque son ¿qué? Inocentes y no conocen maldad, pero a medida que van creciendo, ¿qué sucede? La naturaleza pecaminosa con la cual nace el ser humano comienza a manifestarse. Y inevitablemente, por más que usted lo críe en el Evangelio, por más que usted lo traiga y aunque lo duerma debajo de las sillas aquí, y aunque le enseñe la palabra, la naturaleza humana tiende a ¿qué? A pecar. Tiende a pecar. Y los niños van creciendo y van aprendiendo, van mirando, van escuchando. Y hasta que ese niño no llegue a un momento dado de su vida donde él mismo haga una confesión de pecado y se arrepienta delante de Dios, no podrá tener ninguna autoridad sobre el pecado que le asedia, ¿verdad? Dijimos que el viernes pasado decíamos que corramos, ¿verdad? Con paciencia esa carrera, dejando atrás que el pecado que nos asedia, porque el pecado está continuamente asediándonos. ¿Por qué nos asedia? Porque sabe que si nosotros andamos en pecado, no podemos agradar
Dios. Bendito el Señor. La vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo. ¿Ve? Buscamos siempre lo que nos gusta a nosotros. Siempre. ¿Y qué pasa? Que lo que nos gusta a nosotros a veces no es lo que le gusta a Dios. La esencia del problema es que por naturaleza queremos agradarnos a nosotros mismos. Cuando actuamos conforme a esa naturaleza, tenemos como resultado inevitable el pecado y desagrado de Dios. Y la cita de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas de la gloria que Él tiene para ellos. Dios nos ha prometido a nosotros grandes cosas. Nos ha prometido llenarnos de su presencia. Nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos ha prometido morar con Él por la eternidad. Pero si nosotros no agradamos a Dios, no vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Bendito el Señor. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas de la gloria de Dios. Esto demuestra la naturaleza destructiva del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Los pecadores están alejados de Él y no le conocen. Tampoco pueden disfrutar de comunión con Él. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedir perdón al Señor de corazón. ¿Por qué? Porque ninguna persona que ande practicando el pecado puede tener comunión con Dios. No puede. Porque dijimos ahorita que el pecado aleja de Dios. Y en esta noche hablamos del origen del pecado, porque el pecado tuvo un origen. El pecado tuvo un origen. Y ahora vamos para Génesis 3. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bendito el Señor. El origen del pecado. El tercer capítulo del Génesis da las claves que caracterizan la historia espiritual del hombre, que son ellas: la tentación, el pecado, la culpabilidad, el castigo y la redención. Y empezamos con la tentación. El segundo capítulo del Génesis proporciona el fondo de la narración de la caída del hombre. Habla del primer hogar del hombre y su inteligencia, su servicio en el huerto del Edén, de los dos árboles y la primera boda. Se hace mención particular de los dos árboles de la decisión. Los dos árboles de la decisión: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Bendito el Señor. Si sigues el bien y rechazas el mal, tendrán vida. Fue lo que el Señor le dijo. Y no es esta en esencia la senda de la vida, tal como se encuentra por todas las Escrituras, que nos habla a nosotros de la tentación, que nos habla a nosotros del pecado, que nos habla a nosotros de la maldad, que nos habla de que si escogemos a Dios andaremos en novedad de vida, que si escogemos a Dios tendremos vida eterna. Miren lo que dice Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso le dijo, ¿verdad?, Dios al pueblo de Israel a través de los labios de Moisés. Bendito el Señor. Antes de entrar a la tierra prometida. Bendito el Señor. ¿Acaso el Señor no nos ha prometido a nosotros una tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva? Bendito el Señor. Y nos dice a nosotros: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. A través de la sangre de Jesucristo, el Señor ha puesto delante de nosotros la vida y el bien. Pero también por el otro lado está la muerte y el mal. Y también le sigue diciendo en el verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fueron las palabras de parte de Dios utilizando a Moisés para aquel pueblo, que son palabras para nosotros también, porque en este tiempo nosotros somos la iglesia, la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Nos convertiremos en la esposa del Cordero, y el Señor nos está diciendo a nosotros: para que vivas, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque en el momento en que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, vamos a pasar a nuestras generaciones las enseñanzas de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo de salvación, porque nadie que conoce al Señor puede mantenerse callado. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, hay una experiencia maravillosa en nuestra vida. Tiene que haber una experiencia maravillosa en nuestra vida. Tiene que operarse un cambio
cuando le conocimos, nos redarguye de pecado. Aleluya. Y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y en cuantito usted y yo pisamos fuera de la línea de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón y empieza a decirnos: hiciste esto y a mí no me agradó. ¿Para qué que el Espíritu Santo lo hace? Para que nos postremos delante del Dios del cielo, nos arrepintamos y le pidamos perdón y volvamos a caminar por la línea que Él nos ha trazado en nuestra vida. Bendito el Señor. Damos gracias al Señor por ese Espíritu Santo que nos redarguye, Aleluya. que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos enseña la palabra, que nos la trae a la memoria cuando la necesitamos. Bendito el Señor. Poderoso es Dios, que nos ha dado a nosotros hoy a escoger, que no somos marionetas, que Él dijo: delante de ustedes pongo la vida y el bien, la muerte y el mal. Somos sabios porque hemos escogido la vida. Bendito el Señor. Qué bueno Dios. Bendito el Señor. Los pecados del hombre en su devenir histórico no son sino la repetición de un primer pecado que está en el origen y raíz de todos los seres humanos. Los pecados y el mal que de él se derivan no provienen de Dios. El pecado no proviene de Dios. Porque dice la palabra en Génesis 1:31, todo lo creó ¿qué? Bueno. Todo lo creó bueno. Bendito el Señor. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice Santiago 1:13. ¿Cuándo es que somos tentados? Dice la palabra en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bendito el Señor. Por eso es que nuestros pensamientos tienen que estar puestos en Dios, en su palabra, en su amor, en su misericordia, en todas las cosas que el Señor nos ha dicho que tenemos que pensar. Bendito el Señor. Cuidado con lo que usted ve que le produce otros pensamientos. Cuidado con lo que lee que le produce otros pensamientos que no proceden de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Por eso es que tenemos que mantenernos en esa comunión con Dios. De más está decir que hay un sinnúmero de cosas en las pantallas de los televisores que no producen buenos pensamientos, Bendito Dios, poderoso. sino que nos influyen para que pensemos en cosas que a Dios no le agradan y después las queremos justificar. Bendito el Señor. La primera pareja fue creada buena por Dios y tampoco en ellos se encuentra el origen del mal. O sea, no se encuentra en Adán y Eva el origen del pecado. Adán y Eva no conocían el pecado ni tampoco podían producirlo. ¿Usted sabe por qué? Porque vivían en un estado de inocencia total y de comunión con Dios. Bendito el Señor. Sino que el producto del pecado es una causa externa en forma de serpiente, identificada por la palabra como diablo y Satanás, la serpiente antigua. Así es que el pecado que Adán y Eva cometieron vino externo, porque en ellos no había ningún tipo de pecado. No conocían lo que era pecado, por cuanto
en esa comunión que vivían ellos con Dios, no había ningún tipo de maldad en ellos. Bendito el Señor. Imagínese usted que caminaban en el huerto al amparo de la presencia misma de su Creador, del Dios que los creó. Eso fue lo que Dios creó para el hombre, para que el hombre estuviera en continua comunión con Él. ¿Y cómo disfrutaban Dios y aquellos que Él había creado? Eso es lo que Dios quiso para el hombre, ¿sabe? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Que se nos hace difícil, sí se nos hace difícil, pero no imposible, porque ya Dios puso un puente. Amén. Y ese puente se llama Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Si es que los primeros padres, Adán y Eva, cada cual a su manera, sucumben al engaño y a la sugerencia de la serpiente de llegar a ser como Dios. Fíjense cuál fue la falta. Querer llegar a ser como Dios, conocedores del bien y el mal, y por tanto, que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! La tentación, fíjese cómo entra. La serpiente fue el agente empleado por Satanás, que había sido ya arrojado del cielo antes de la creación del hombre. Antes de la creación del hombre, ya Satanás había sido arrojado. Y todos los que estuvieron aquí y escucharon el estudio acerca de Satanás, sabemos que en Ezequiel 28 del 13 al 17, en Isaías 14 del 12 al 15, nos habla de cómo fue que sucedió que Satanás fue echado del cielo. Bendito el Señor. Así es que ya tenemos un agente de maldad que engaña al primer hombre y a la primera mujer. Satanás, por lo general, trabaja por medio de agentes. Él es un representante. En el huerto usó a la serpiente. Cuando Pedro trató de disuadir a Jesús para que no siguiera el deber encomendado de lo que él había venido, el Señor le dijo de esta manera: apártate de delante de mí, Satanás. Y era Pedro, y era un apóstol, y caminaba con el Señor. Pero el Señor estaba mirando no a Pedro, sino lo que estaba detrás de Pedro. Y nosotros tenemos que aprender a identificar lo que está detrás de cada cosa que nos acontece a nosotros. Fíjense que Pedro, además de ser apóstol, era amigo. Muchas veces las voces no las identificamos porque vienen de gente que conocemos. Y a veces pensamos que las personas todas nos quieren bien, pero sí nos quieren bien. Pero ¿estará escuchando esa persona que te da el consejo la voz de Dios o la voz del enemigo sutilmente que te viene a decir: mira, vamos para allá, que allí hay muchas chicas? Muchachos, eso es tremendo. Vamos para allá, que mira, tú puedes escoger la que tú quieras. Si eso no es nada, eso es una canita al aire, eso no es nada. Aprende a identificar la voz de Satanás. Aprende a identificarla. ¿Cuánto en alguna fiesta en estas navidades, ojalá que ninguno, le hayan ofrecido tomar licor?
Si eso no es nada. Mira el coquito. Hay un poquito que no le echan nada, pero hay algunos que sí. Tómate eso si eso no es nada. Eso no es nada. Pero la palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Bendito el Señor. Y tenemos nosotros que como creyentes aprender a identificar esa voz que está detrás de alguien que nosotros conocemos y que le apreciamos, y de momento usted se ve en la encrucijada del camino. Eso no es nada, eso no es nada. Pero ese nada, ¿usted sabe qué? Que nos puede llevar a la perdición, y ese nada nos puede apartar a nosotros del camino y de la senda de Dios. Bendito el Señor. En el huerto del Edén empleó a una criatura que Eva acostumbraba a ver. Era una serpiente y Eva acostumbraba a verla por el huerto. Eva conocía a todos los animales que habían por allí. Así es que siempre que el enemigo se acerque a nosotros, sutilmente se va a acercar a través quizás de alguien que usted conoce. Aleluya. De alguien de quien usted no espera que le dé un consejo que no sea bueno. Porque esas personas muchas veces están, miren, oyendo la voz del enemigo y tratan de apartarlo a usted y apartarme a mí de los caminos del Señor. Y yo creo que eso es una experiencia que nos ha pasado a todos. A veces a través hasta de nuestras familiares que no conocen a Dios. ¡Ay, que tú vas a ser metido en eso! Ah, muchachos, si eso, mira, tú puedes vivir como tú quieras. Si Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pero no se sabe en la otra parte que dice que Él es fuego consumidor. Bendito el Señor. Y todos lo disfrazamos con el amor, con Dios es amor, Dios es amor. No se puede predicar de la venida de Cristo, no se puede predicar fuerte porque Dios es amor. Pero nosotros tenemos la encomienda de decirle a la gente que Dios es amor. Y es amor porque es amor. Pero también dice la Escritura que Él es fuego consumidor. Bendito el Señor. Presenta con gran astucia sugestiones que cuando nosotros acogemos dan objeto a deseos pecaminosos y actos también pecaminosos. Tergiversan la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? No morirás. Porque ¿qué fue lo que Eva le dijo? No podemos comer de ese árbol porque dijo Dios que moriríamos. ¿Y qué le dijo Satanás? ¡Ay, no te vas a morir nada! ¡Ay, no te va a pasar nada! ¿Por qué? Porque el diablo es experto en tergiversar la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que cuando nos llegue el momento preciso de estar parados frente a la tentación, podamos decir como dijo el Señor: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Bendito el Señor. Él siempre va a sembrar la duda. Bendito el Señor. Quiere hacer ver a Dios como mentiroso, como egoísta. ¿Qué le dijo a Eva? No, que sabe Dios que el día que ustedes se coman esa fruta, ustedes van a ser como Él. Dios es un egoísta, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Ay, ¿qué clase de Dios es ese que tú le sirves, que no te deja disfrutar la vida? Disfrutar la vida. Porque nos ama. Es que quiere que disfrutemos la vida, pero la eterna. No la de aquí, porque la de aquí es pasajera. Bendito el Señor. La culpabilidad. Cuando nosotros le fallamos a Dios, entonces viene a nuestra vida la culpabilidad, que nos acusa. El mismo enemigo que te hace caer, después te señala y te acusa. ¿Sabes? Él no es amigo de nadie, hemos dicho muchas veces.
la conciencia culpable y fueron abiertos los ojos de quién? De Adán y Eva, ¿verdad que sí? En cuantito comieron de la fruta, los ojos fueron abiertos, los de ambos, y conocieron que estaban desnudos, dice la Escritura. En vez de sentirse como Dios, experimentaron un horrible sentido de culpabilidad que los hizo tener miedo de Dios. ¿Qué pasó? Cuando abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ahora tenían miedo. Y cuando escucharon a Dios pasearse por el huerto, se escondieron. ¿Acaso Dios no sabía que estaban allí? ¿Acaso Dios no sabía que ya ellos habían fallado? Claro que sí. Y como dijera la pastora María en su estudio del miércoles tremendo, David no confesó hasta que no lo descubrieron. Adán y Eva se escondieron, no confesaron hasta que Dios no le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué no corrió cuando escuchó la voz de Dios en el huerto y fue corriendo y se postró delante de su hacedor y le dijo: he pecado contra ti? Se escondió. El pecado nos hace escondernos de la presencia de Dios. Aleluya. Por eso usted ve que cuando la gente se aparta de Dios es porque andan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Porque nadie en pecado puede resistirse delante de la presencia de Dios. No se postraron, se escondieron, tuvieron miedo. Cuando la gente anda en pecado, se esconde. Cuando la gente anda en pecado, no quiere venir al templo. Cuando la gente anda en pecado, no le gusta que la gente de Dios le hable, porque tienen miedo de que sean descubiertas sus faltas. Aleluya. Y así anda el mundo, lejos de Dios, porque andan en pecado, pero no quieren acercarse al que le da perdón y al que le da vida. Bendito el Señor. Bendito Dios. Se interrumpe la comunión con Dios. Adán y Eva inmediatamente pecaron, se cortó la comunicación con Dios. Bendito el Señor. El cuerpo venció el espíritu y se inició el conflicto entre el espíritu y la carne, que nos habla Romanos 7, 14 al 24, que ha sido la causa, el pecado, la causa de tanta miseria. Bendito el Señor. Así como la desnudez física era representación y señal de una conciencia culpable, así también la tentativa de cubrir su desnudez. Descubrieron, cuando se vieron que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Buscaron hojas de higuera, ¿verdad? Y se cubrieron con ellas. Una falsa forma de tratar de encubrir el pecado, que es lo que la gente hace con el pecado, lo encubre. Bendito el Señor. Bajo el manto ocultan los hombres el pecado, bajo el manto del olvido o de las excusas. Bendito el Señor, para poderse justificar. Pero solo una vestidura hecha por Dios puede cubrir el pecado. Solamente la vestidura hecha por Dios a través de la sangre de Cristo, que nos cubre. Bendito el Señor. Y limpia todos nuestros pecados. Por más ropa que te pongas, por más cosas que te hagas, el pecado siempre será evidente hasta que no lo confesemos delante de la presencia del Dios del cielo. Pero cuando hay pecado, ¿qué le sucedió a Adán y a Eva? Y a la serpiente hubo un castigo.
porque la paga del pecado es que es muerte. Bendito el Señor. El castigo era justo. Fue justo el castigo de Dios. Sí, era justo, por cuanto ya Dios había hecho una advertencia. ¿Y estamos advertidos nosotros? Pues claro que estamos advertidos. Esta palabra nos advierte a nosotros día tras día, día tras día. Yo no creo que ninguno de nosotros, ni ningún creyente en este mundo entero, esté jugando al cristiano y esté viniendo aquí 1 hora, 2 horas a perder el tiempo. No puedo concebir eso, porque usted y yo, si estamos aquí, tiene que ser porque queremos vivir al amparo del Dios del cielo, porque queremos vivir vidas que a Dios le agraden. Bendito el Señor. ¿Es tan difícil? Es difícil, pero no tan difícil. Bendito el Señor, porque el Señor Jesucristo está de nuestro lado. Bendito el Señor. Él nos ha limpiado, Él nos ha hecho hijos de Dios. Bendito el Señor. Y dice la palabra que el Señor, al que recibe por hijo, ¿qué le hace? Le mete su cantacito. ¿Verdad que sí? Así que cuando te den un cantacito, tienes que saber. Fíjese que no nos va a dar tan duro para destruirnos. ¿Qué usted hace cuando Victoria hace una travesura? ¿Qué le hace mamá y papá? Un cantacito, ¿verdad? Para que vaya aprendiendo. Y le dicen que no. Para que ella vaya aprendiendo que es no. Que hay cosas que son no. Y así es el Señor con nosotros. Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque como padre nos tiene que corregir. No nos deja al garete, no nos deja por ahí haciendo lo que nosotros querramos, porque dice la palabra que el hijo consentido es vergüenza de quiénes, de tu padre que lo consintieron. Bendito el Señor. Pero corregimos para que luego obtengamos un fruto más adelante. Bendito el Señor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos corrige con amor, nos corrige para que luego nosotros podamos dar frutos de vida eterna. Bendito el Señor. Comienza el Señor por la serpiente primero. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras indican que en cierta época la serpiente era un animal hermoso, erguido, mas ahora, porque se convierte en el instrumento de la caída del hombre, es un animal maldito y degradado en la escala de la creación animal. Mas puesto que la serpiente fue sencillamente un instrumento de Satanás, ¿por qué debe ser castigada? La pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? ¿Por qué la serpiente tiene que ser castigada si solamente fue un instrumento? Porque Dios se propuso hacer de la maldición sobre la serpiente una figura y profecía de la maldición sobre el diablo y todas las fuerzas del mal, que era lo que representa. Aquella serpiente estaba representando eso. Por el castigo a la serpiente, el hombre debe reconocer de qué manera la maldición de Dios recae sobre todo pecado y maldad.
por el arrastrarse en el polvo de la tierra, debe de recordarle al hombre el día cuando Dios reducirá a polvo el poderío de Satanás. Por la gracia de Dios, el hombre puede aplastar la cabeza a Satanás. Por la gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, que nos limpió con su sangre preciosa. En otras palabras, puede el hombre, podemos usted y yo vencer al mal y vencer al pecado. Sí, Señor. Y el Dios de paz, dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo, ¿cuáles pies? Bajo los de nosotros, bajo vuestros pies. Y el diablo que nos engañaba, dice Apocalipsis 20:10, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la sentencia de ¿quién? De Satanás, representado en aquella serpiente, que por eso la Escritura lo llama la serpiente antigua. No es la serpientita aquella que utilizó Satanás, la serpiente antigua, por su sutileza, por la forma como engaña al ser humano. Bendito el Señor. Ahora el castigo de la mujer. En Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando Dios hizo a la mujer, ¿de dónde la sacó? ¿Del pie? ¿De la cabeza? De la costilla, de aquí, del lado, del ladito, para que caminaran juntos a la par, para que todos lo compartieran, para que uno no fuera ni más grande ni mayor que el otro, sino que caminaran juntos por aquel lugar hermoso que Dios les había dado, por aquel huerto de Edén, para que los dos disfrutaran igualmente de todas las bendiciones que Dios les había dado. No la sacó de los pies para que no la pisoteara, no la sacó de la cabeza para que la mujer se fuera más alta y dominara, sino que la sacó de la costilla. Igualdad. Bendito el Señor, porque Dios es un Dios de igualdad. Bendito el Señor. El pecado ha empañado todas las relaciones de la vida de los seres humanos, tanto del hombre como de la mujer, incluso en la vida matrimonial. ¿Por qué tenemos en nuestro tiempo hombres y mujeres? ¿Sabe? Hombres y mujeres. Lo que usted no sabe cuántas carreras hay de hombres maltratados. Pero hay mujeres que maltratan a los maridos. ¿Sabe? Le dan combate también. ¿Por qué tenemos una sociedad donde la mayoría de maltrato viene de parte del hombre hacia la mujer? ¡Wow! Tremendo. ¿Cuántas mujeres? Nosotros escuchamos un caso y usted dirá: pues son mujeres bobas, de esas que están por allá. Pues yo le voy a relatar un caso de una que no era boba. Era una mujer que era una profesional, era abogada. Usted dirá: wow, abogada, y se dejó maltratar. El principio del maltrato viene de muchas cosas en la vida de las personas. Y esta mujer, su marido la encerraba en su casa con candado. De cada 5 o 10 minutos la llamaba para evitar que ella entablara una conversación con algún familiar, con alguna amiga, o pidiera ayuda.
anuncio en la televisión que decía: si usted sufre maltrato, comuníquese a este número. Y ella, contando los minutos que se echaba ese hombre en llamarla, pudo accesar a ese teléfono, pudo accesar a ese lugar y pedir ayuda. Ayúdenme, por favor. Inmediatamente aquel lugar se llenó de policías, se llenó de muchas personas. Rompieron aquellos candados y la sacaron a ella de aquel lugar. Aquel hombre le regulaba a ella lo que ella comía, lo que ella vestía, para que nosotros veamos cómo el pecado trae maldición en la vida de las personas. Y huyó aquella mujer de aquel lugar con lo que tenía solamente puesto. Dice: dejé todo perdido, pero fui libre. Bendito el Señor. Y la conocimos personalmente porque ella, en nuestra congregación, en la Iglesia Discípulos de Cristo, donde nosotros perseveramos, ella fue traída para dar una conferencia a mujeres maltratadas de la comunidad y aún muchas veces de dentro de la iglesia, aunque parezca que no. En algunos países como la India, las mujeres desde ya bien pequeñas, niñas casi, son como esclavas de los hombres. Los que han escuchado noticias de los musulmanes, las mujeres musulmanas que están en los países de acá pues son un poco más liberales, pero las mujeres que habitan allá en sus países no pueden descubrir su rostro, tienen muchas reglas. Y si alguna mujer hiciera algo que el marido encontrara que es una falta, la pueden disponer de ella, pueden matarla en cualquier momento. Eso es lo que trajo el pecado. Por cuanto el hombre entonces, en vez de caminar a la par con ella, el pecado trastornó todo eso y hizo que el hombre se enseñoreara, como dijo el Señor, por causa de ese pecado. Bendito el Señor. Se enseñoreará de ti, pero no era que se enseñoreara para que el hombre tergiversara y maltratara, golpeara, pisoteara a la mujer. Bendito el Señor, porque Satanás todo lo cambia y todo lo tergiversa. Pero qué bueno que cuando Cristo llega verdaderamente a la vida de los creyentes, a la vida de nosotros, de los seres humanos que le quieren seguir, todo cambia, hay un cambio y el que maltrataba ya no maltrata más. Pero ese es el que conoce verdaderamente a Jesucristo, porque la muerte es parte de la paga del pecado. Bendito el Señor. La muerte es parte de esa paga del pecado. Bendito Dios. Bendito Jesús. La salvación completa abarca la resurrección del cuerpo, ¿sabe? Pero tenemos a un hombre que también fue sentenciado. Tenemos un hombre sentenciado. Al hombre ya se le había designado el trabajo. ¿Sabe? Hay gente que dice: no, el pecado, el trabajo vino por causa del pecado. Por ahí había una canción hacía muchos años que decían que era la del negrito del batey, que decía que el pecado Dios lo dio como castigo, pero el pecado no era castigo, por cuanto ya Dios le había dicho al hombre que se encargara de velar el huerto y de cuidarlo.
Así es que el trabajo no vino por causa del pecado. No vino como un castigo. Y de las desilusiones y disgustos que acarrea especialmente el que siembra la tierra, la agricultura. ¿De qué vive la gente? ¿De dónde viene lo que usted come? ¿No viene de la agricultura? ¿Verdad que sí? Todo viene de la agricultura. ¿Y qué pasa? Usted siembra y vienen las aves y le comen lo que usted siembra. Usted siembra y cuando va a buscar el fruto se lo comió un gusano feísimo que está debajo de la tierra. Si no llueve, se secan las cosechas. Si hay tormenta, se caen las plantas y no echan fruto y le tumba el fruto. O sea que es un trabajo bastante arduo. Bendito el Señor. La tierra entera fue afectada por la caída del hombre. Maldita será la tierra, dijo el Señor. ¿Verdad que sí que lo dijo? Maldita será la tierra por tu causa. Así es que no solamente afectó a todos, sino que también afectó la creación. Pero también la tierra está destinada a la redención. ¿Sabe? La maldición de la tierra será removida. ¿Usted sabe cuándo? En el milenio. En el milenio será removida la maldición de esta tierra. El hombre fue creado con la capacidad de no morir físicamente. ¿Sabe? Cuando yo creo a Adán y a Eva, no iban a morir, iban a vivir para siempre. Iban a vivir para siempre. Pero el pecado hizo que esa bendición se perdiera. Bendito el Señor. Si hubiera preservado su inocencia, hubieran continuado comiendo del árbol de la vida. Pero ahora, aunque restaure su comunión con Dios y venza la muerte espiritual por el arrepentimiento y la oración, no obstante, o sea, aunque haga esto de arrepentirse y humillarse delante del Señor, debe volver a su hacedor por el camino de ¿qué? De la tumba, de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No piense usted que yo me arrepiento, Señor, no me voy a morir porque me arrepentí. No, hay una sentencia. Pues polvo eres y al polvo volverás. A menos que no nos suceda como le sucedió a Enoc, que fue traspuesto. Muchos de nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, quizás los más jóvenes, no sé cuánto, no sabemos cuánto tiempo falta para que suene la trompeta, pero muchos no verán la muerte. No van a ver la muerte física, sino que sus cuerpos serán transformados al sonido de la trompeta. Bendito el Señor. Al sonido de la trompeta seremos transformados. Bendito el Señor. Así es que vale la pena nosotros ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios. Vale la pena entonces nosotros caminar al amparo del Señor. Vale la pena entonces nosotros tratar de vivir agradando a Dios y alejarnos de toda la maldad y de todo el pecado. Bendito el Señor. Dios nos ha dado una esperanza de vida a nosotros. Si nosotros caminamos con Él, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros vamos en pos de Él, en pos de lo que Él ha trazado para cada uno de nosotros, tendremos vida. Una vida que es eterna, lejos del pecado y lejos de la maldad. Damos gracias al Señor por Jesucristo, que nos hizo aceptos delante de su Padre a través de la sangre que Él derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Y por esa razón es que cada uno de nosotros estamos aquí en esta noche adorándole, bendiciéndole y haciéndonos el propósito de caminar en novedad de nueva vida
delante del Señor, de enmendar en nuestra vida todo lo que nos impida a nosotros que cuando la trompeta suene, nosotros seamos levantados. Bendito el Señor. El Señor nos bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Sed santo, porque Él es santo. Y si Jesús lo logró, nosotros lo podemos lograr. Tenemos que caminar en santidad. A veces el pecado, en el camino nos damos cuenta que después que hemos dejado el pecado atrás y estamos caminando con el Señor, si usted se diera cuenta, ay, caí en pecado, resbalé, y una resbalada cualquiera es la consecuencia de esa resbalada. Es la consecuencia de esa resbalada que usted cae en pecado, porque sabe una cosa, el Señor me ministraba hace mucho tiempo que cuando estamos caminando con el Señor vamos agarrando terreno, caminamos con Él, y entonces lo que el enemigo nos quitó en un pasado se lo vamos arrebatando, pero cuando caes en pecado, ¿qué pasó? Retrocediste. Lo que le habías quitado a Satanás vino y volvió y te lo arrebató. Porque si pudiéramos quedarnos en la misma estándar espiritual, en el mismo escalón pequeño, estoy en el quinto escalón de una escalera de 10, pues no hay problema. Pero el problema es que ese pecado, para después tú volver a agarrar esa comunión con Dios, ¿cuántos han caído en pecado? Y usted trata de, después que hizo algo, y ese sentido de culpa, y Satanás randeando a uno por todos lados, y entonces uno quiere venir y buscar al Señor, y usted se arrodilla. Primero, que no te quieres arrodillar y no se quiere esconder, y segundo, que cuando te logras arrodillar y vas a orar, empiezas a pensar en todas las cosas y no te puedes como concentrar en la oración del Señor, y entonces te sientes incómodo y empiezas esa batalla espiritual en tu vida. Familia, podemos pecar, podemos caer, pero usted sabe algo, téngalo consciente, que no sea que usted está pecando deliberadamente, que usted sepa que lo está haciendo. Y hoy, pues yo no siento ese tiempo, pero hoy voy a jugar estos 2 pesitos en esta tragamoneda, pero si a lo mejor, ¿verdad? Que hay algo. Y el Señor te sacó de ahí, y entonces le quieren meter 2 pesitos a la tragamoneda, sabiendo que de ahí te sacó Dios. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Quieres jugar? Por la anilla, bien caliente, te vas a quemar. Y entonces estamos caminando por mucho tiempo dando vueltas en círculo, y pasan los años y tú no ves la gloria de Dios en tu vida, ni ves lo que las promesas de Dios en tu vida. Ay, Señor, hace 3 o 4 años me diste tantas promesas y no logramos nada. Claro, si te gusta caminar en la tibieza, caminas tibio. Persona que le gusta estar pecando, y peco hoy, un chispito mañana, cuando Dios ya te sacó de ahí, eso se llama doble ánimo. Eso se llama doble ánimo. ¿Y qué dice la palabra del doble ánimo? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Tú sabes qué significa inconstante? Que no logra nada. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué te quejas de que no has logrado nada? Ay, Señor, tantos años sirviéndote y yo no he logrado nada. Pues entonces ya está bueno. No podemos seguir pecando deliberadamente. Tenemos que entender que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios es todo amor. Pero el fuego consumidor. Y si está tratando contigo y ya por un momento dijiste, Señor, léeme aquí, es más, usted sabe una cosa, usted no tiene la oración del pecador, no es ni bíblica. ¿A quién Jesús se la dijo? Levanta las manos, acepta al Señor. Jesús lo hizo. No lo hizo. Pero usted sabe una cosa, que usted, cuando Dios te escogió, tú no escoges a Dios, Dios sigue siendo Dios. Y aceptas a Dios, yo voy a aceptarlo hoy, te acepto Dios. ¿Qué? Tú vas a aceptar a Dios, Dios sigue siendo Dios. El miserable sigue siendo usted, el pecador. Hácelo fuerte abajo. Gloria a Dios. Entonces cuando usted entiende realmente que del pecado no saca nada, que tú sabes todo lo que uno trabaja para uno lograr algo, y un día te das una estrella porque te diste una estrella y retrocediste.
Cuando tú entiendes, cada vez que tú pecas deliberadamente, lo que tú retrocedes, tú lo dejas de hacer. Tú dices, ¿qué? Pues si ya estoy en el quinto escalón, me faltan 5 y cada vez que peco empiezo en el primero. No es el bobo. No es bien bobo uno estar en el 5 y volver a hacer una cosita y volver para el 1. No, ya tienes la mitad del camino. ¿Por dónde vas? Eso es algo de intimidad con usted, con Dios, donde usted está caminando. Unos a 100, unos a 60, otros a 30, pero lo importante es que no te detengas. Si te detienes es retroceder. En la vida del cristiano, si te detuviste en el camino de Dios, no, es que me cogí un break. No hay break para los cristianos. Usted coge las vacaciones del mundo, de sus trabajos, de cosas, pero en el ministerio con el Señor no hay vacaciones. Hay gente que se pierde por usted estar de vacaciones y no quiere, pues como yo soy pastor y estoy de vacaciones, no voy a hablar a nadie. Mira, me quita la vida, quítatelo que estoy de vacaciones. ¿Usted entiende lo que le digo? No. ¿Cuánta gente necesita una palabra suya? ¿Cuántas personas no necesitan una palabra suya? Un vecino. Hasta vamos al supermercado y la señora que está ahí le da con mirarte y empezarte a hablar de problemas. Yo venía con 5 minutos y esta señora me tiene hace 15 aquí. Esa se llama la agenda de Dios. Entonces, ¿en qué agenda tú caminas? ¿En qué agenda caminas? Ah, no, yo vine a buscar unas cosas que me mandó a buscar mi esposa. Olvídate de la viejita esta. La viejita que se la resuelva. Ajá. Entonces, ¿quieres caminar en la gloria de Dios? Y no quieres hacer la agenda de Dios, que es primero que la tuya. Gloria a Dios. Porque cuando le pides a Dios, Señor, bendíceme con esto, con aquello, con lo otro. ¿Quieres caminar con el Señor? Y quieres que Él te bendiga rápido, pero lo que Él te manda a hacer no lo hace rápido. Lo de Dios tiene que esperar. Estamos viviendo eso. Conocemos personas que viven eso. Familia, la palabra es dura, pero realmente trae fruto. El complicado es uno. ¿Quién es el complicado? La palabra es sencilla para que usted la viva. Si usted vive la palabra de Dios, todas las cosas en su vida van a fluir. Usted no va a tener problemas matrimoniales, mínimo. ¿Por qué? Pues cuando su esposita se le ponga difícil, o su esposito se ponga dificultoso, usted va a orar. Y como ella conoce la palabra, y yo también, mi esposa conoce la palabra, y yo también, no es lo que ella diga, no es lo que yo diga, es lo que diga la palabra de Dios. ¿Quién gana aquí? Él. ¿Quién da las instrucciones? Él. Usted las vive, el complicado es uno. No, pero esta parte de la Biblia yo no la voy a ver con mi esposa, déjame ver si ella no se da ni cuenta. Familia, qué bueno que las mujeres viven aquí en Puerto Rico. ¿Dónde es, Titi? ¿En qué lugar? En la India. Imagínate una vez nacían las mujeres en India. Ay, Dios mío. Qué privilegiada razón de que estén aquí en Puerto Rico. Póngase de pie. ¿Qué queremos llevarle? Que usted entienda cuál es la raíz del pecado. Que usted entienda qué profundo es el pecado. Que usted entienda cómo el pecado lo seduce. Entonces, hay gente que dice por ahí, esas son mentes reprobadas. Ay, una resbaladita no viene mal. Ay, Señor, somos seres humanos y si nos estrellamos, tú nos perdonas. Oye, te trae consecuencia, vas a retroceder. Y esa consecuencia, ¿sabes qué? Conocí una amistad mía que me dijo, una resbaladita no es nada. Y se dio unos palitos una noche, terminé en una cama con otra persona. La resbaladita de esa noche le costó una barriga, un divorcio, una pensión. Sendo rollo. Siendo un rollo, maldición para su vida. Dios no lo quiere caminando usted en maldición, lo quiere caminando en bendición. Ahora, todo pecado trae unas consecuencias. Si te quieres dar una estrelladita, no hay problema. Pero tú decides, ¿estás caminando con la persona que Dios te puso? ¿O estás caminando con la persona que Dios te dijo, basta ya? ¿Qué están haciendo los maridos? ¿Estás leyendo con tu esposa? ¿Estás buscando el sacerdote de la casa es el marido? Usted no puede sucumbir a la autoridad. Usted es el que tiene que velar la casa. Usted tiene que velar la casa. Las mujeres tienen que estar manteniéndose en oración. Los maridos, cuando se pongan dificultosos, como son los maridos a veces, usted tiene que seguir orando. Pero no podemos enganchar los guantes. Aquí nadie está creado para enganchar guantes, porque que yo sepa, Jesucristo nunca los enganchó. Porque si los hubieran enganchado, ¿dónde estuviéramos nosotros? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, Dios. Te damos gloria y te damos honra.
te damos alabanza y te damos adoración. Señor, gracias Dios por lo que has hecho aquí hoy. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, que esta palabra siga socavando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, para que nosotros caminemos, Señor, maduramente en ti, que podamos entender cuán difícil y peligroso es caminar en pecado, Padre amado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas una convicción firme, fuerte en la mente y en los corazones, Señor. Señor, ayúdanos a seguir intimando contigo. Ayúdanos a seguir buscando tu presencia. Ayúdanos a caminar en tus estatutos y en tus designios. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas quitando de nosotros y poniendo más de ti. Señor, te pido una bendición especial para cada vida aquí en la noche de hoy. Señor, te damos gloria, te damos honra. Y el grande en este lugar se llama Jehová de los ejércitos, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Trino y Uno. Amén. Amén. Gózate. Gózate. ¿Cómo le habla a papá, a su papá, a Dios, sobre nosotros? Sobre el amor de Él para con nosotros. ¿Cómo le dice que nos guarde? Que nos proteja del mundo. Lo que tú me enseñaste se lo enseñé a ellos. Le enseñé que tú y yo éramos uno. Ahora yo me voy del mundo, pero ellos se quedan. Cuídalos. Esta intercesión es bella. Te va a mover tu espíritu para que puedas ver el amor del Señor para con nosotros. Y siguiendo con mi testimonio, luego de allá, el Señor me trae aquí. Al traerme a Rúa, me procesó. El pastor fue paciente mío donde yo trabajo. Yo lo conozco, mi amigo. Ahora es mi pastor. Pero nos conocemos. El Señor es tan perfecto. El Cairo del Señor no es el crono de nosotros. Había un propósito cuando Él me conectó con el pastor. El amor que hubo entre nosotros. Había un propósito. Mira donde yo estoy hoy. Él es pastor y yo soy su ovejita. Y hasta cuando yo llego aquí, yo no vine con agendas. Y ya esto lo he dicho otras veces. Yo no vine con agendas. Pero el Señor bendice y honra la obediencia. Honra la entrega. Honra su palabra, porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir. Llego aquí, el pastor, Dios pone en su corazón para que yo sea intercesora. Luego una profeta viene aquí, que soy columna. Dios pone en sus corazones dar discipulado con mi hermanita Neri, que está dando discipulado los jueves. Gente, vengan, es una bendición. Estamos hablando la palabra de Dios, la estamos escudriñando, estamos aprendiendo. Nos reímos, compartimos. Dios nos visita, el Espíritu Santo nos visita. No se pierdan esa oportunidad. Ahí es más íntimo el poder compartir la palabra de Dios los jueves a las 7:30. Los invito. Este jueves comenzamos un nuevo tema. Amén. Posterior a esto, me dan el privilegio para preparar un grupo de bautismo. Yo les explico todo esto a ustedes para que ustedes vean lo que Dios hace. Lo que Dios hace, lo que trae la bendición, lo que trae la obediencia, lo que trae diezmar, ofrendar, dar primicia, porque eso está establecido en la palabra. Ya ustedes vieron la palabra que Dios me dio aquel 26 de diciembre, cuando fui a comprar mi vehículo. Y yo he honrado la palabra de Dios y Él ha bendecido mi vida. Y cuando uno trae la primicia al altar, dice la palabra que se le da al sacerdote. En este caso es el pastor, el sacerdote de la casa, como dijo ahorita la pastora. Y él es quien le presenta al Señor esa ofrenda delante de uno.
Y el Señor bendice, porque el Señor lo que quiere ver es nuestra obediencia. Yo los reto a ustedes, yo los reto a que luchen por su bendición. Yo los reto a que sus vidas sean prosperadas. Yo los reto a que tomen riesgo, porque con el riesgo aumenta la fe. Yo era una mujer sin fe y mi fe ha sido fortalecida en este proceso. Yo apenas llevo, desde la fecha que yo le dije a ustedes, 4 años. Siempre lo estoy diciendo, y ahora un mes, 4 años con un mes casi. Y miren lo que Dios ha hecho con mi vida. Y Dios no tiene acepción de personas. Dios no lo hace para mí nada más. Dios lo quiere para todos. Para todos. Métanse eso en la cabeza. Para todos. Ustedes también van a ser bendecidos, pero tienen que estar en el orden de Dios. El 18 de diciembre yo voy a venir a este altar a traer mi primicia, porque desde que yo empecé a hacerlo, yo no he dejado de hacerlo. Yo los reto a ustedes, yo los invito a ustedes, busquen por la palabra en el libro de Éxodo, Levítico, en Deuteronomio. El Señor habla de la palabra, busquen esos versículos sobre la primicia, edúquense y pídanle al Espíritu Santo que le dé revelación. Y lo que el Espíritu Santo pone en sus corazones, tómenlo como convicción. Yo voy a estar aquí y voy a traer mi primicia al Señor. Yo quiero que quede claro, y Dios está aquí. Aquí ni el pastor, ni la pastora, ni esta servidora nos hemos puesto de acuerdo para traer este tema. ¿Ok? Porque esto se presta para muchas cosas. Y por ahí anda un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Entienden? Y yo cancelo todo pensamiento y todo dardo del enemigo sobre la mente de ustedes en este momento. Lo cancelo, lo hago y lo dejo inoperante en el poderoso nombre de Jesús. Así, hermanos, que la bendición de Dios es para todos. Búsquenlo en la palabra. Dios no tiene acepción de personas. No tiene. Dios quiere esto para todos ustedes. Dios no quiere gente triste. Dios no quiere gente pobre. Dios no quiere gente decaída, sin ánimo, sin esperanza, con sus neveras vacías, enfermos. No. Esas son mentiras del diablo. Nosotros estamos en la tierra prometida de Dios, la tierra de leche y miel. Esta es la tierra. Pelea por tu bendición. Arriésgate. Créele a Dios, no me creas a mí. Créele a Dios. Métete con Él, dile que te revele. Y te veré el año que viene, en enero 2016, en este altar, contándonos a nosotros lo que Dios ha hecho con tu vida, por haberte tomado el riesgo y la obediencia de creer y sembrar la primera cosecha del sudor de tu frente, que en este caso nosotros es nuestro sueldo de una primera quincena. Eso es lo que yo hago. Busquen ustedes, edúquense, y que sea el Señor el que ponga la convicción en sus corazones. Amén. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Bueno, como el Señor hace como Él quiere, Dios es bueno y es fiel. Las primicias son bíblicas. Los diezmos y las ofrendas, esta se llama Malaquías 3. Yo no soy de pedir mucho. Que ustedes no me escuchan aquí dando palos por dinero. Eso lo hace papá. ¿Por qué? Porque si usted es un cristiano que ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Pues yo me imagino que todos diezman si aman a Dios.
lo que es buena obediencia. Y esto usted lo tiene que saber. Y Malaquías te dice, ¿robará el hombre a Dios? Y que si tú siembras tus diezmos y tus ofrendas, Él reprende al devorador. Mira qué cosa trae esto a mi mente, que a veces el enemigo se nos cuela en la casa y nos zarandea y nos abofetea, y a veces nosotros, pero si estoy orando, si estoy leyendo la Biblia, estoy intimando, estoy buscando presencia, yo estoy haciendo todo el orden de Dios, estás diezmando, estás ofrendando, porque si quebrantamos un principio bíblico de esta palabra, se aborta la bendición, se pierde bendición, porque Dios no te puede bendecir tú brincando pasos. Pues en la número 2 está el diezmo, pues yo voy del 1 al 3. Yo sé que esto pica y hablar de diezmo inquieta, y hablar de primicia inquieta más, pero yo lo reto a usted para que usted se meta en oración y le diga al Señor: Señor, pon convicción de esto, porque usted va a sembrar una primicia en fe y usted siembra los diezmos en fe. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Esto es un tema que aquí nunca se toca y es la primera vez que se toca público. Pero si el Señor inquietó a esto, yo creo que todos debemos hacer lo que el Señor nos manda hacer, y es hablar de este tema, porque a veces nosotros caminamos en círculo y a veces estamos caminando y no detectamos en qué estamos fallando o por qué no estamos siendo bendecidos. Usted se imagina el cuadro de Satanás y el Señor, y Satanás le diga: Jesús, déjame ir, por usar a alguien de ejemplo, a César, déjame ir a tocar a César, como pasó con Job, déjame ir a zarandearlo. Y el Señor le diga: no puedes zarandearlo y no te puedo dar permiso para eso, porque Él está caminando en orden. Él está caminando en el orden bíblico y Él vive mi palabra. Pero imagínate entonces que Nemuel, por ponerlo de ejemplo, pues el Señor, Satanás le diga a Jesús: mira Nemuel. Y entonces Jesús le diga: ese es mi hijo también. Sí, pero no te siembra los diezmos y no está caminando en tu orden bíblico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le tiene que decir el Señor? ¿Qué tiene que decirle Jesús? Que se las inventa Jesús para enviarte a alguien que te llama la atención, que te pone convicción en el corazón y tú cierras esa puerta. Mire, familia, yo le estoy diciendo a usted que usted, si ama a Dios, usted siembre su diezmo y camine en obediencia y olvídese de lo demás. El diezmo, ¿a quién beneficia? Beneficia al reino, pero lo beneficia a usted, porque Dios lo sigue bendiciendo y le sigue dando más. Es como que el Señor te posiciona: ay Señor, dame una posición en el trabajo, y te hacen gerente de ese lugar. Ay Señor, aquí hay gente, ay Dios mío, Dios es bueno. Aquí hay personas, ahora mismo, este no era el tema y vamos a hacerlo. Hay personas que empezaron a diezmar y ofrendar y empezó todo a arreglarse, y ahora no están diezmando y ofrendando, y yo no llevo los libros de Rúa, los lleva mi esposa. Pero si aquí hay alguna persona que de momento estaba diezmando, ofrendando y está viendo fructificación, y ahora de momento tú ves que todo se está deteniendo y tú dices: pero ¿por qué se está deteniendo y me está yendo mal? ¿Qué pasó? Si yo en mi vida he vivido que cuando yo diezmo y ofrendo, siempre aparece, familia, porque diezmar y ofrendar es convicción a usted. Diezmar y ofrendar es obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Usted no me diga que ama a Dios y usted no diezma ni ofrenda y siempre tiene una dificultad. Porque si usted me dice que lleva 5, 6, 10, 12 años en el Evangelio y usted tiene una dificultad que todavía no está diezmando, pues usted tiene un cierto y un serio problema en su vida. Porque el diezmo y la ofrenda lo bendice a usted. Es a usted. Así que yo quería dejar claro esto. Esto no estaba en el cuadro, pero Dios es fiel. Así que vamos a cambiar la página. Usted ore, pídale convicción al Señor, y el que siente en su corazón sembrar una primicia, y el que no está diezmando y ofrendado, familia, ore y Dios va a poner la convicción. El problema está que Dios te lo esté diciendo y tú no quieras. El Señor me lo ha dicho tantas veces, pero Dios mío, este billetito de 10, no, esto va a algo más. Entonces, tú no te atreves a soltar, pero ¿sabes qué? Tú sueltas el billetito de 10 en obediencia y Dios te empieza a bendecir. No financieramente, porque son añadiduras,
con cosas espirituales y bendiciones espirituales para tu vida. Tu carro nunca se daña, el microondas nunca se daña, entonces tú te das cuenta que las cosas tú le sacas el jugo, los zapatos no se gastan, como te digo yo, y tú sigues usando las cosas y tú dices, wow, que mucho me duran las cosas, y de momento necesitabas algo y viene alguien y te bendijo y tenías una necesidad. ¿Y qué te quiero decir? Esa es la línea, familia. Decimos esto en amor, hay que hablarlo, lo digo con amor, pero no es mi estilo. Usted no me va a ver por ahí, y ustedes lo saben. Yo, tú debes el diezmo del mes pasado. Hay otras iglesias que tú vas que van donde ti te dicen, fulano, el diezmo de septiembre me lo debes todavía. Llevan hasta un orden y todo. Dios mío, ¿cómo es esto? Te tiran al medio y uno por vergüenza. Es más, no lo damos por convicción, es para que uno llame la atención. Toma, dame el tiempo que me avergüenzan en el altar. Aquí no hacemos eso, pero Dios es fiel. Y nos vamos flash ahora porque tenemos algo. Dios te guarde, bebé.